Esta es la historia de Airbnb. Es la historia de tres amigos que sin plata, sin dinero, inflando colchones, llegaron a ser una de las empresas que ha marcado la última década, que ha redefinido la industria de la hospitalidad a nivel mundial. Y es en realidad también la historia de la evolución emocional de su fundador, de Brian Chesky, que no solo creó una empresa, sino que hizo un espejo cultural de nuestra época. Un recordatorio de que incluso en un mundo hiperconectado, lo que más anhelamos nosotros, los seres humanos, sigue siendo pertenecer a algo. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y 2, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Brian nació en 1981 en Niskayuna, un pequeño pueblo del estado de Nueva York. Su padre era un trabajador social y su madre enfermera. En su casa estaban bien de dinero, pero sí que es cierto que no les sobraba. Y por supuesto, a Brian tampoco le sobraba la imaginación. Brian dice que desde muy niño siempre fue una persona muy sensible, idealista, pequeño físicamente y con dificultad para encajar socialmente. Era una persona, o un niño más bien, hiperactivo, impulsivo, con problemas de concentración, que no fue diagnosticado de manera oficial con el síndrome del TDAH, pero sí que es cierto que pues, se describe a sí mismo que tenía este tipo de síntomas parecidos. Y siempre estaba pensando en esto, como no encajaba, decía que, o él pensaba más bien que no era una persona suficiente, que era diferente y que eso era lo que no le permitía disfrutar de la vida. Sin embargo, como ya lo hemos visto en este podcast, justamente eso, el no ser suficiente, el pensar que es diferente, que no aporta valor al grupo, ahí es donde hay un aislamiento emocional, pero que también altos ejecutivos y medallistas olímpicos han sentido a lo largo de su vida. ¿Y cuál fue ese refugio que encontró? ¿Cómo pudo entonces superar esto de no encajar socialmente? Y la verdad es que él lo hacía a través del dibujo. Él dibujaba de manera obsesiva, llenaba cuadernos, cientos de páginas y a los 10 años ya dibujaba como un adulto. Y en el colegio, en la parte de bachillerato, ya lo hacía como casi un profesional. Para él el dibujo era mucho más que simplemente algo como un hobby. Era la forma de construir un mundo alterno. Él usaba esta palabra literalmente. Era un escape para él. Él quería diseñar mundos donde él sí encajara. Y esto es supremamente importante porque empezamos a ver que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y aquí te pongo una anécdota personal. Hace un par de años yo me fui a hacer mis prácticas profesionales en Madrid, en España. Conocí a 2 personas y ya, no conocía a nadie más. Y no eran ni siquiera, pues, en ese momento mis amigos. Em, Y ahí es donde uno experimenta esa soledad, donde uno experimenta que es importante poder ir a almorzar, ir a cenar con alguien más, relacionarse. Y esto es justamente lo que le pasaba a Brian Chesky. Él quería tener una relación, pertenecer a algo, pero como no podía hacerlo, se refugió en el arte. Y en ese mismo contexto veía en la televisión a Walt Disney, este famoso fundador que básicamente moldeó el mundo, lo cambió. Y Brian se obsesionó con la idea de crear lugares mágicos. Él quería diseñar un mundo
donde él pudiera habitar, perdón, porque no se sentía que encajara en ese mundo, en este mundo donde había nacido. Entonces, si vemos esta traducción emocional directa, él no encontraba un hogar afuera y por eso empezó a fabricarlo adentro con su imaginación. Y ese patrón de no pertenezco y diseño un lugar donde sí pertenezco es básicamente el ADN de Airbnb. Esto es supremamente importante porque ya lo hemos visto a lo largo de muchos empresarios, grandes personas que hemos tenido acá, y es diseñan el mundo que quieren para sí mismos y a partir de ahí es que logran transformar el mundo entero. Ya vamos a entrar un poquito más en la juventud de Brian, donde a los 17 entra en una escuela de diseño. Y a partir de ahí, él empieza a diseñar su vida literalmente, porque tiene que decidir en qué minor o en qué especialización coge su rumbo, y él lo hace a través de diseño industrial. Porque ahí entiende que el diseño industrial no es solo estética, es imaginar un objeto, entender cómo se fabrica, quién lo va a usar, cuánto cuesta producirlo, cómo se distribuye, para qué segmento, con qué materiales, si esos materiales son sostenibles o no. Esto se trata de que no se vea simplemente estéticamente bonito y ya está, sino que puedas entender todas las variables de la ecuación. Vuelvo a digo, no se trata de diseñar algo bonito pero que no sea funcional, o diseñar algo bonito y funcional pero que nadie lo compre. De eso se trataba el diseño industrial que él aprendió. Él tenía que empezar a pensar en sistemas complejos y no en islas independientes. Y él dice en varias entrevistas que escuché justamente para preparar este episodio, que él jamás habría adivinado que ese iba a ser el entrenamiento perfecto para dirigir una empresa tecnológica global, pero que sin saberlo lo había sido muy muy bien. Y aquí volvemos a ese famoso discurso de Steve Jobs, ¿no?, que dio en Stanford, y es: la única manera de construir un futuro es a través de unir los puntos de tu vida, unir esos, connecting the dots, así es como lo dice Steve Jobs, con unir esos puntos a través de las experiencias que uno ha tenido. Y vean que de verdad que este diseño industrial, con todas estas preguntas que ya les dije, es algo que realmente uno debería tener en cuenta siempre al momento de crear algo y por supuesto después ponerlo en venta. Entonces, a partir de ahí, vemos que ese perfil de liderazgo de Brian empieza a tomar forma, porque empieza a pensar como un diseñador de un producto físico, de una experiencia completa, una experiencia que tiene un inicio y que tiene un fin. Y eso es súper clave, porque al final va a permitir mapear cada parte del customer journey, del camino del usuario, para que tenga una experiencia totalmente espectacular. Y si lo traducimos a Airbnb, por supuesto es la estancia perfecta, tener un alojamiento excelente, una experiencia en el destino, y por supuesto que todo esté muy muy claro. Ahora, ¿quién influyó a Steve Jobs? Perdón, a Brian Chesky. Entonces aquí hablamos de Walt Disney y de Steve Jobs. Walt, naturalmente, porque a los 20 años Walt Disney se mudó a Los Ángeles y convence a su hermano enfermo de unirse a Brian, y esto le recordó a Brian, que cuando él se mudó a San Francisco en el 2007 con sus cofundadores, él sabía, y bueno, hoy en día también sucede así, el mundo se construye en Silicon Valley, en San Francisco, y él tenía que estar ahí para a partir de ahí poder construir ese futuro. Y la segunda persona que lo marcó, por supuesto, no solo a él, y yo creo que a grandes fundadores a nivel mundial,
y por supuesto a muchos de nosotros, Steve Jobs, ¿no? Porque era creativo, sabía cómo dirigir y por supuesto incluía la tecnología. Seguimos en el camino de Brian. Entonces, en esta escuela de diseño que les contaba, conoció a Joe Gebbia. Y ese iba a ser su futuro cofundador. Juntos descubrieron que el diseño podía ser el lenguaje universal. No solo para objetos, sino para sistemas, para experiencias, para empresas. Y esto es bien importante, hay que empezar a pensar en sistemas. Ahora bien, cuando Brian se graduó, empezó a hacer freelance y tenía este amor por el arte. Pero se chocó muy duro con el mundo porque él no tenía ni idea que el mundo no estaba esperando a un diseñador con ideas filosóficas. Entonces se estrelló y empezó a tener facturas, la renta, se estrelló con la realidad del mundo, con la escasez, con la vida adulta. Y fue ahí donde en el otoño del 2007 Brian Chesky, digo que vivía en Los Ángeles, decidió mudarse a San Francisco para compartir cuarto con Joe Gebbia, su ex compañero de la universidad. Y ahí descubrió que pues obviamente tenía que pagar su alquiler, su renta. Y era un apartamento en Rouge Street, que costaba muchísimo más de lo que podían pagar. En ese momento el alquiler era de $1,150 por mes y él solo tenía $1,000 en su cuenta. Y eso fue el detonante de Airbnb. ¿Por qué? Porque en esa misma semana, en la semana del 12 al 14 de octubre del 2007, se celebraba en San Francisco la conferencia de diseño Industrial Design Society of America. Y este era un gran evento nacional para diseñadores industriales y muchas personas llegaban a la ciudad, se quedaban en los hoteles, pero sí que es cierto que incluso hoy mismo pasa, pues cuando hay grandes eventos en la ciudad, pues los hoteles están totalmente llenos. Y a Joe se le ocurrió esta gran idea. Era, ¿qué tal si compartimos nuestra sala? Le colocamos un bed and breakfast, solo que sin camas, porque pues no tenemos ninguna, simplemente compramos un colchón inflable y ya está. Así que Brian y Joe fueron a Target y compraron 3 colchones inflables. Y pusieron uno para cada huésped y prepararon un desayuno casero por las mañanas. Y de ahí viene el nombre de Airbnb. Porque en ese mini experimento que hicieron, pues básicamente se dieron cuenta que no era un bed and breakfast, ¿no? Que es un tipo de hotel, como ya lo vimos en el capítulo anterior con Bill Murray. Sino que lo que dijo Joe, esto es un Air, Bed and Breakfast, porque era un colchable inflable. Entonces de ahí nació el nombre de Airbnb. Y esa noche pues compraron el dominio en internet que se llamaba airbedandbreakfast.com. A partir de ahí hicieron un lanzamiento improvisado, crearon un sitio web súper sencillo en HTML con fotos de su apartamento, con dibujos hechos por Brian, que era diseñador, y una descripción pues un poco chistosa del concepto. Publicaron 3 habitaciones, pues entre comillas 3 habitaciones, que eran realmente 3 colchones inflables que iban a estar en la sala, en el rincón del comedor y básicamente en la parte central de la sala en una alfombra. Y el precio por noche era de $80, que incluía, pues como ya les dije, el desayuno casero y una buena conversación con diseñadores. Y en pocos días 3 personas reservaron. Kat, que era una diseñadora de Georgia, Amol, que era una estudiante de India, y Michael, que era un padre de familia de Utah. Al final, pues pasaron el fin de semana juntos, desayunando
pancakes, hablando de diseño, viviendo el amanecer desde el techo del apartamento de Brian y Joe. Y ahí fue la primera experiencia de Airbnb, sin que nadie lo supiera. Y lo que dice Brian ahí es que se dieron cuenta que no solo estaban alquilando un espacio, les estaban dando pertenencia. Y ahí volvemos a esa primera parte de la niñez de Brian y de la introducción de este capítulo, de hecho. Al final, todos queremos pertenecer a un grupo, a una manada, a un grupo de personas que comparten una misma característica. A partir de ahí, Brian y Joe siguieron jugando con la idea, pero no lograban que despegara. Vivían en el mismo apartamento, no tenían dinero, no tenían inversionistas y su página web de airbedandbreakfast.com estaba activa, pero nadie la usaba. Y cuando intentaron que la gente alquilara sus sofás, sus habitaciones, casi nadie confiaba en la idea de que podían dormir en la casa de un desconocido. Pues imagínense, en ese momento, 2008, en ese momento apenas estaban haciendo el primer iPhone, la época de internet tal y como la conocemos, pues básicamente era impensable pensar en eso, en esa idea. Y ahí es donde hablamos de la importancia del timing del capítulo anterior de Bill Marriott, de entender que uno puede tener una gran idea, pero que tiene que alinearla con el timing, con cómo lo está viviendo el mundo. Y aquí lo que nos dice Brian es que en ese momento pues era una época pre-Uber o Uber, era una pre-confianza digital y la gente aún decía pues que nunca iba a hacer eso. Y ahí fue entonces que en el verano del 2008 iban a escuchar una noticia que iba a cambiarlo todo. Y es que en ese momento, 2008, estamos en elecciones norteamericanas y se dio la Convención Nacional Demócrata en Denver, Colorado, del 25 al 28 de agosto del 2008. Y se esperaba una asistencia récord, ahí es donde estaba Barack Obama por primera vez aspirando a la presidencia norteamericana. Y ahí, en esa convención, Barack Obama iba a ser nominado oficialmente como candidato a ser presidente. Iban a llegar más de 80.000 personas y pues básicamente Denver tenía menos de 30.000 habitaciones disponibles. Entonces pues ahí los números no cuadraban. Y fue justo ahí donde Brian y Joe decían, aquí podemos volver a hacer el mismo ejercicio, hacer ese relanzamiento otra vez de Airbnb. Entonces, fue justamente ahí donde Joe contactó a Nathan Bicharsak, que era un ex compañero de él, de cuarto, en Boston, y con 24 años Nathan era programador y experto en marketing digital. Entonces lo convencen de que se fuera a San Francisco, que se uniera al proyecto como CTO y pues que les ayudara a mejorar su sitio web. Entonces lo que él hizo fue mejorar el registro de anfitriones, la publicación de espacios, mejorar todo el tema de hacer la reservación y el pago a través de PayPal, perfiles con fotos, descripciones, bueno, algo mucho más robusto. Esto al final lo que estaba haciendo era pues tener una plataforma que le permitiera a esos visitantes de la convención pues poder encontrar un alojamiento económico o por lo menos dónde quedarse, pues teniendo en cuenta que Denver no tenía toda la capacidad hotelera para albergar a todas las personas que querían ir a la convención. Entonces fue justo ahí, entonces el 11 de agosto del 2008, que se lanzó ese nuevo sitio de airbedandbreakfast.com con todas estas mejoras. Al final, el mensaje era muy claro. Querían democratizar el alojamiento y el turismo. Y en ese momento, pues, algo muy importante, supremamente importante, es que tú puedes tener mejor producto, pero si no lo sabes comunicar, pues no estás haciendo nada. Y fue ahí donde Joe entendieron, o todo el equipo entendió esto más bien, y Joe diseñó folletos y se los envió por correo a todos los medios de comunicación posibles,
Brian contactó a periodistas en Twitter, Nathan optimizó las búsquedas en Google y los foros en Craigslist, e incluso crearon un logo especial con un elefante y un burro, que son los símbolos de los partidos demócrata y republicanos en Estados Unidos, durmiendo juntos en una misma cama. Y el mensaje era: demócratas y republicanos todos caben bajo el mismo techo. Hicieron un lanzamiento, no digital, no como los que vemos hoy en día, pero sí que es cierto que hicieron ruido. Y a partir de ahí empezaron a llegar solicitudes de gente que no encontraba hotel, por supuesto. Más de 600 personas utilizaron airbedandbreakfast.com, durante la convención para encontrar o publicar un alojamiento en Denver. Y fue ahí el primer caso de uso real a escala, donde cientos de extraños durmieron en casas de otras personas gracias al Internet. Ahí fue cuando Brian dijo que era la primera vez que se dieron cuenta que eso que estaban haciendo no era una locura, que realmente funcionaba y que la gente común, todos, estaban dispuestos a recibir viajeros, que eso era realmente real. Funcionaba, pero estaban quebrados. Ganaron pocos dólares en comisiones, pero no era lo suficientemente robusto para mantener una empresa. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a levantar capital con ángeles inversionistas, pero casi todos habían sido rechazados porque tenían esa retroalimentación típica, ¿no? El mercado es demasiado pequeño, nadie va a dormir en la casa de un desconocido, no tiene potencial de escala. Entonces esta gente decía, bueno, listo, no pude, pero pues necesito plata pues para seguir fondeando mi idea y pues poder vivir. Y fue ahí con las elecciones del 2008 que hicieron este famosa activación o famosa actividad. Es que ahí teníamos, recordemos, a Obama y a McCain. Y lo que hicieron ellos tres fue lanzar una campaña de cereal político de edición limitada. Entonces hicieron los famosos Obama O's y Cap McCain's, que simplemente era un cereal genérico, pero lo que ellos hicieron fue diseñar las cajas, pegar las etiquetas y compraron el cereal genérico a $1 y luego vendieron estas cajas, 1000 cajas, a $40 cada una, como un objeto de colección. Y en eso, en utilidades pudieron tener aproximadamente $30,000. Suficiente pues para poder seguir fondeando la empresa unos meses más. Y esto pues generó muchísimo ruido, incluso llegó a noticias nacionales. Y fue ahí donde Paul Graham, el cofundador de Y Combinator, para aquellos que no lo conozcan, es la aceleradora de negocios de empresas más grande a nivel mundial. Por ahí ha pasado Rappi, pues por supuesto Airbnb, las grandes startups a nivel mundial. Y lo que les dijo Paul Graham fue: si ustedes logran vender cereal de $1, venderlo en $40 para financiar su startup, pueden vender cualquier cosa. Y eso hizo que fueran aceptados en Y Combinator en enero del 2009. Y fue ahí donde Airbnb nació como una startup tecnológica. Ahí fue donde todo arrancó, donde Airbnb se empezó a consolidar. Y Combinator es, luego digo, la aceleradora de negocios más grande del mundo. Tiene a los mejores empresarios como mentores para que puedan escalar sus negocios los emprendedores. Y el primer consejo que les dio Paul Graham fue: no traten de escalar en este momento. Hagan cosas que no escalen. Es mejor tener a 100 usuarios enamorados de la marca antes que tener 1 millón de usuarios que pues ni fu ni fa, que son X. Entonces, a partir de ahí, Paul Graham les enseñó a detenerse y a centrarse en la experiencia individual, en esos famosos unit economics, que si bien la palabra unit economics está más centrada en todo el tema de finanzas, pues aquí lo que ellos estaban asegurando, querían asegurar, es esa experiencia individual, y a partir de ahí cómo entonces la podían replicar. Se dieron cuenta que su mercado más activo era Nueva York, entonces viajaron allá
se hospedaron con sus usuarios para poder conocerlos, entender sus dolores, entender sus motivaciones, clásico, y poder mejorar su producto. Básicamente lo que ellos les decían era, somos los fundadores de Airbnb, queremos ir a tu casa para ayudarte a mejorar tu anuncio. Entonces iban puerta a puerta con una cámara de fotos, un blog de notas y un computador. Recordemos que estamos en 2009, las cámaras de los celulares no eran como las conocemos hoy en día, por supuesto. Entonces, pues ahí es donde el valor agregado de tener fotos profesionales, de mejorar su descripción, de ajustar los precios, de entender cómo recibir a los huéspedes y optimizar ese anuncio, pues permitía que pues, los huéspedes al final pudieran tener mejores retornos, porque pues uno siempre está buscando, y si lo vemos al día de hoy, pues esas fotos de Airbnb son súper aspiracionales y le permiten a uno imaginarse uno cómo va a estar en el viaje. Entonces, el resultado fue espectacular. Los anuncios con las fotos de Brian y Joe triplicaban las reservas, los anfitriones se sentían muy felices y por primera vez la plataforma empezaba a tener vida propia. Y fue ahí donde Brian dice que ahí fue donde dejaron de ser una página web de colchones inflables y se convirtieron en una comunidad real. Y esto es clave, porque la comunidad es lo que va a permitir que cualquier negocio escale. ¿Por qué? Por lo mismo, por el mismo elemento que hemos tocado a lo largo de este episodio, y es sentir que uno pertenece a algo. En la medida que uno pertenece a una comunidad, tiene cosas afines, puede escalar un negocio. A partir de ahí, básicamente, pues empezó ya toda la escalada a nivel de operaciones, de marketing, de ventas. Y durante Y Combinator se dieron cuenta que el nombre Airbed and Breakfast pues no reflejaba lo que eran. Que la gente no alquilaba solo airbeds, es decir, colchones inflables, sino que había anfitriones con habitaciones, apartamentos, casas completas. Así que decidieron abreviar y rebrandear la marca, y pues el nuevo nombre ahora sí va a ser Airbnb, ¿no? Con el dominio airbnb.com. Entonces pasaron de ser un experimento de supervivencia a ser una empresa con propósito. Y en el famoso Demo Day de Y Combinator, que es donde las empresas muestran lo que han hecho, cómo su producto funciona a los inversionistas para que, por supuesto, ellos los puedan fondear de capital. Y en marzo de 2009, Chesky le presentó a Airbnb a todos los inversionistas. Y el pitch fue directo. Reserve una habitación con alguien local en cualquier ciudad del mundo. Mucho más barato que un hotel y más auténtico que un hostal. Porque al final, eso es lo que uno quiere al visitar otra cultura, otro país, otra ciudad. Empaparse de cómo viven las personas. No es el turismo masivo, sino entender la cultura desde las raíces. Y si bien muchas personas se reían, muchos inversionistas se reían del concepto de extraños durmiendo juntos, muchos inversionistas empezaron a verle potencial a esto. Y uno de los primeros fue Sequoia Capital, que lideró la ronda semilla con $600,000. A partir de ahí fue que pudieron contratar sus primeros empleados, mejorar la plataforma y se mudaron oficialmente a una oficina real en San Francisco. Empezaron a crecer en Nueva York, en París, en Berlín, implementaron pagos seguros dentro de la aplicación, pero sí que es cierto que implementaron 3 grandes principios. Y es el primero, es hacer cosas que no escalan, recordemos eso, y esto lo que nos va a permitir es construir confianza, persona a persona, antes de crecer, a partir de feedback directo, de entender realmente quién utiliza y para quién es mi producto. El segundo principio es hacer que tengas 100 personas que realmente te amen, un amor real, que sean personas que sean fans de ti, evangelistas.
Y por supuesto, estar obsesionado con tu producto. Cada detalle de la experiencia importa. A partir de ahí, pues venimos en esa etapa de crecimiento de Airbnb a nivel global, donde pues empiezan a tener más de 80.000 reservas completadas por año, más de 89 países activos, con un diseño más limpio, más visual, más humanos, con perfiles de usuario, anfitrión, fotos, bueno, algo que realmente inspirará confianza entre dos desconocidos. Porque esa era la barrera más grande. Y por supuesto, poder pues traducirlo todo esto a los diferentes idiomas. Eso hizo que en 2011 se superara el 1.000.000 de noches reservadas y tuvieran una inversión por Andreessen Horowitz, este fondo de Venture Capital bastante famoso en la industria, con una inversión de 112 millones de dólares y con una valoración de 1.000 millones de dólares, lo cual lo iba a convertir en un unicornio. Y lo que dice Brian aquí es que ya no era una simple startup, eran un movimiento. La gente común compartía casa y su ciudad con el mundo. Esto es supremamente importante. Al final, lo que él quería era que cada momento, desde que una persona empezaba a pensar en viajar, buscaba en la aplicación, hacía su reserva, hablaba con el anfitrión, hacía el check-in, bueno, hacía todo el proceso. Él sabía que a nivel de diseño cada momento era clave y tenía que sentirse humano, cálido, no solo eficiente, sino que uno en verdad sintiera que era un amigo el que te estaba recibiendo en cualquier ciudad del mundo. Porque diseñar es contar historias. Y Airbnb es la historia de alguien que llega a una ciudad y que encuentra un hogar. Hasta acá todo hermoso, todo precioso. Y naturalmente, conforme uno empieza a crecer, le empiezan a pasar diferentes cosas. Y fue allá por el 2013 donde empezó a madurar la compañía y tuvo una crisis, donde una anfitriona con el seudónimo EJ publicó un blog denunciando que unos huéspedes habían destrozado su casa. Por supuesto, en ese momento todo estaba basado en la confianza nada más. Pues no se estaba pensando en esos casos absurdos, pero posibles. Y ese post del blog se volvió viral, muchos medios lo titularon Airbnb permite que extraños arruinen tu hogar. Y esto pues por supuesto fue un gran golpe reputacional para Airbnb. Y a partir de ahí, Brian Chesky aprendió una lección muy importante. Que tenían que ser responsables, rápidos, empáticos. Y a partir de ahí crearon un equipo enfocado o que se iba a llamar Equipo Global de Confianza y Seguridad. Y un seguro de protección para los anfitriones de hasta $1.000.000. De manera que pudieran realmente plasmar toda esa confianza y blindarla. Lo que dijo Brian en ese momento fue que esa experiencia los obligó a crecer y aprendieron que la confianza no solo se gana con reseñas, sino también con responsabilidad. Entonces, a partir de ahí, siguieron creciendo y lanzaron esta campaña espectacular que se llamaba Belong Anywhere. Con 10 millones de estancias completadas a nivel global, pues pudieron entender que Airbnb era una gran comunidad que juntaba personas, lugares y el amor. Y ese era el propósito central de la compañía. No se trataba simplemente de poder tener un alojamiento barato, sino de realmente generar una conexión humana. Vuelvo y digo, de entender realmente en la cultura a la que estabas yendo. Porque lo que dice Brian es que no era una empresa de tecnología y ya está, sino era una empresa de hospitalidad impulsada por tecnología.
Y aquí ya viene algo clave, y es que el crecimiento de la compañía pues permitió que se crearan muchos empleos. Pero ese rol que Brian empezó a tomar de CEO ya no era un director creativo, sino empezó a convertirse en un gerente general tradicional, que estaba enfocado en números, que estaba enfocado en rendimiento, KPIs, OKRs, bueno, un montón de cosas. Y si bien había nuevas verticales, como era Airbnb, experiencias Airbnb, donde los locales podrían ofrecer clases de cocina, tours, conciertos, Airbnb Plus, que es una categoría premium de alojamientos, incluso Airbnb para el trabajo. Ahí fue donde hubo un choque, lo digo, porque Brian se empezó a desconectar, empezó a delegar todo y su confianza se empezó a ver minada, porque dejó de conocer a la compañía, no sabía realmente en la compañía en la que estaba. Y precisamente ahí fue que nos llegó el COVID a todos, allá en marzo del 2020, que suena supremamente lejano hoy en día. 5 años después, ya vamos para 6, y parece mentira que todos nos hayamos encerrado. Pero justamente eso, cuando todo el mundo deja de viajar, se encierra en su casa, los vuelos se cancelan, las fronteras se cierran, Airbnb se cae. Las reservas de Airbnb caen un 80% en 8 semanas. Dice Brian que pasaron de ser una de las empresas más valiosas del mundo a perder casi todo el negocio en cuestión de días. Y ahí es donde el equipo entra en modo de crisis. Brian empieza a convocar reuniones diarias, revisa los gastos, congela proyectos y se prepara para lo imposible. Y es reducir el tamaño de la compañía pues para que pueda sobrevivir. Y el 5 de mayo de 2020, Airbnb despide el 25% de su personal, es decir, 1900 personas. Pero según entrevistas, medios de comunicación, libros, conferencias, se hizo de una manera legendaria. Fue una clase magistral de liderazgo con empatía. ¿Y qué fue lo que hizo? Grabó una carta y un video abiertos explicando cada decisión con transparencia total. Ofreció 14 semanas de salario base y cobertura médica en plena pandemia y les permitió conservar sus acciones, su equity, aun si no estaban totalmente compradas. Y al final creó un directorio público de ex empleados para que otras empresas pudieran contratarlos fácilmente. Al final, él terminó ese video diciéndoles a las personas que lastimosamente tuvieron que dejar la compañía: esto no es tu culpa, eres parte de nuestra historia y siempre lo serás. Esto naturalmente redefinió a Brian Chesky como líder y fue un ejemplo global de cómo hacer lo correcto incluso en el peor día. Volvimos del COVID y Airbnb salió por un IPO, es decir, salió a la bolsa, a cotizar en bolsa. Todo rebotó, todos los números rebotaron, y el 10 de diciembre de 2020, que sale a bolsa en el Nasdaq con un precio inicial de $68 por acción, el primer día iba a subir hasta $146, lo cual iba a hacer que iba a tener un valor de mercado de más o menos de 100 mil millones de dólares. Y ahí era donde Brian Chesky se había convertido oficialmente en multimillonario. Todo sobre el símbolo de la resiliencia. Y en el externo, hasta ahí todo era perfecto. Un éxito total, empresa salvada, IPO record, pero en el interno se sentía vacío, solo. Y él mismo dice: pensé que me iba a sentir completo,
Pero cuando regresé a mi casa y todo estaba en silencio, me di cuenta que estaba muy solo. Qué duro. Qué duro esto. Una persona tan resiliente, una persona que en 12 años salió a la bolsa, que pudo escalar y hacer todo esto, chocarse, chocarse con esta soledad. Y yo sé que todos en este momento sabemos que el dinero es un medio para llegar a la felicidad. Pero estoy seguro que en este momento también estás anhelando ese medio como si fuera el fin. Y solo la única manera de darnos cuenta de esto es estrellándonos como a Brian le pasó. Y fue justamente esto, esta reflexión, que lo lleva a replantear ese propósito personal. Porque ya no era liderar solo una compañía, era rediseñar su vida. Y empezar a trabajar en su bienestar emocional, reconectar con sus amigos, con su familia y enfocar a Airbnb a combatir la soledad global. Y aquí vemos cómo empieza a evolucionar esto. Como ya lo dije al principio, es el espejo de la humanidad, el espejo de sí mismo y cómo ha evolucionado su desarrollo personal plasmada en una empresa. Y a partir de esto, Brian Chesky lo que hizo fue rechazar ese manual del CEO profesional tradicional y volvió a dirigir Airbnb en lo que él llama el Founder Mode o el modo fundador, que es un artesano que dirige su taller, un CEO que está en el producto, que marca la visión pero también el ritmo, que entrena a líderes mano a mano, hasta que suban ese nivel, rompe con esa fantasía de la autonomía aislada y la reemplaza con esa colaboración real, integrada. Recordemos que veníamos de ese trabajo híbrido, donde el manual es contrata a los mejores profesionales y déjalos hacer. Para él eso está totalmente equivocado. Y que el líder está en los detalles, que el verdadero líder es aquel que está presente, no ausente. Aquí te estoy vomitando información valiosísima. Dale replay si puedes hacerlo. Y no se trata de gerenciar la empresa. Se trata de tener la empresa como un fundador. Y no se trata de ser un emprendedor cool, no de ser autoritario, de hacer micromanagement tóxico. Y ese founder mode lo describe él en principios. ¿Y cuáles son? El primero es la presencia extrema del CEO en el producto. Es decir, no es alguien que solo presenta los resultados trimestrales a los inversionistas, sino que tiene que estar metido en cómo funciona el producto en realidad, todo lo que toca al cliente día a día. ¿Y cómo lo hace él? Él revisa personalmente el trabajo antes de que salga. Él dice que él es el editor en jefe de la compañía. Están las decisiones de diseño, de experiencia, de marketing. Y aquí es donde vemos pues esa contradicción, ¿no? De no hacer micromanagement. Él lo que dice es, yo no hago micromanagement porque yo estoy enfocado en que la persona aprenda, entienda el negocio y a partir de ahí pueda tomar decisiones. El segundo principio es, ya lo hablamos, el liderazgo es igual a estar, a no ausentarse. Es decir, no es ese CEO místico que nunca ves y que deja hacer, sino que está activamente en las salas donde se está construyendo cada cosa, sin esconderte de un montón de líderes, de directores, sino es estar ahí, ser el man in the arena, remangarse y ponerse a trabajar. Y vuelvo a digo, él resalta muchísimo esto. Es estar en los detalles, no es microgestionar, no es hacer micromanagement. Porque micromanagement para él es decirte exactamente lo que tienes que hacer y no confío en ti.
Mientras que el Founder Mode es trabajamos juntos en el problema hasta que tu criterio, tu estándar y tu ritmo se alineen con el mío y con el de la compañía. Es casi que un modelo maestro-aprendiz. Y ese modelo aprendiz, como les digo, es lo que lo describe con una analogía bien interesante, y es, si alguien te enseña a jugar golf, al principio esa persona va a estar viendo tu swing 100 veces, te corrige, te hace feedback continuo, y después de repetir y repetir, pues y ya nos damos cuenta que uno puede hacer el swing completo bien y solo, ahí es donde te sueltan, y ya empiezan a ver otros detalles. Y eso aplicado a Airbnb es que cuando él contrata a un líder, no es bienvenido, aquí está tu equipo, eres autónomo y nos vemos el lunes, sino que vamos a trabajar juntos muy de cerca. Al principio te voy a ayudar a integrarte a la compañía, a ayudar a integrarte a las funciones, y a partir de ahí sí te voy a dar más espacio. Obvio, uno tiene un montón de mil cosas más por hacer, porque esto suena divino en el papel cuando pues Airbnb está gigante y pues uno tiene el tiempo y el espacio. Pero sí que es cierto que en nuestro día a día, en las mil cosas que uno tiene que hacer, es valiosísimo sacar este espacio para poder entrenar a las personas del equipo y ver la cadencia que uno necesita. Y todo esto se traduce a una frase que él dice, y es: cuando tú como CEO te ausentas en los detalles, creas burocracia, política y pérdida de identidad del producto. Y eso es clave para que una empresa pueda seguir funcionando. El siguiente concepto es: no se trata de la autonomía, sino de entender que todo es un sistema interdependiente, que siempre necesitas integrarte con legal, con finanzas, con producto, con marketing. Y entonces la autonomía total es simplemente una ilusión, y lo que sí hay, siempre hay una interdependencia. A partir de ahí es cuando se acaba la agenda propia de cada persona, sino que se entiende que en la medida que a una persona le vaya bien, a las demás les va a ir muy bien. Entonces, este Founder Mode importa muchísimo para el futuro de Airbnb, porque no es una forma de dirección y ya está, sino que es la herramienta que Brian utiliza para poder seguir o elevar el nivel de Airbnb al siguiente espacio, a la siguiente dimensión, como él lo llama, a la siguiente actualización. Porque para él Airbnb ya no va a ser solo alquileres de casas por noche, sino que él quiere expandir la marca a más tipos de servicio, de experiencias. Quiere escalar la idea de ser anfitrión, más allá de solo un alojamiento, sino ser una red de co-host, por ejemplo, ser ese networking de personas que en este momento ahora viven de comprar casas, ponerlas ya no solo en alquiler tradicional, sino ponerlas en short-term rentals como Airbnb o VRBO, y por supuesto pues conectarlas con buenas prácticas. Quiere que Airbnb deje de ser visto como una plataforma de estancias, sino que pase a ser una super app de hospitalidad, de pertenencia, de servicios alrededor del hogar, del viaje y la vida. De verdad que la historia de Brian Chesky es espectacular. Nos permite entender que no se trata de hacer las cosas de manera tradicional. Se trata realmente de ser lo suficientemente resilientes, entender dónde hay una oportunidad y ser recursivo. Porque al final, Brian Chesky tomó sus rasgos personales, esa sensibilidad de outsider, de ser diferente, su ojo diseñador obsesivo, su necesidad de pertenencia y ese impulso controlador, pero emocionalmente empático, para construir una empresa alrededor de eso, un sistema operativo, el sistema operativo de Airbnb.
Y eso justamente se ve reflejado en la misión de pertenecer, en la experiencia del producto, una experiencia humana, estética, emocional, esa cultura interna que se fabrica día a día, que está liderada por el fundador. Porque no se trata de ser islas, sino se trata de estar en los detalles y que todo sea una interdependencia. Y por supuesto, esa estrategia futura, que Airbnb sea vista como una red global de hospitalidad, de conexión humana y no simplemente una empresa que le ayuda a las personas a alquilar sus casas y ganar dinero extra. Esta fue la historia de Airbnb y por supuesto de Brian Chesky y cómo esa personalidad ha venido impregnándose a lo largo del mundo. Si este episodio te gustó, por favor compárteselo a alguien más. Dale 5 estrellas al episodio, al podcast, que nos permite seguir creciendo y nos vemos en un próximo episodio. Te mando un gran abrazo.